En matemáticas suelen resolverse sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Pero vamos a mirar esta situación como la intersección de rectas. Tenemos una recta de color verde que tiene una razón de cambio. ¿Cuál es la razón de cambio de la recta verde? Decimos que X avanza 2 y al mismo tiempo Y baja 1, disminuye 1. Esa razón de cambio es constante porque para que se mantenga la dirección, la razón de cambio no puede cambiar. Entonces, la razón de cambio de la recta verde es menos un medio. De la misma manera, la recta naranja tiene una razón de cambio que no cambia, es constante. ¿Cuál es la razón de cambio de la recta naranja? Es cada vez que X avanza 4, ella sube 3. Significa que la razón de cambio es 3/4. Entonces, como ya tenemos la razón de cambio de cada una de las rectas, además conocemos el punto de corte de cada una de las rectas con el eje Y. Este punto de corte para la recta verde es 0,4 y para la recta naranja es 0,1. Si vamos a construir la ecuación explícita de la función lineal asociada con la recta verde, entonces tomamos que la condición f de 0 para la recta verde es 4 y la condición f de 0 para la recta naranja es 1, es decir, el corte con el eje Y en cada caso. Por lo tanto, la ecuación en forma explícita de la recta verde y igual a menos un medio de x más 4 y la ecuación en forma explícita de la recta naranja y igual 3/4 de x más 1. El propósito es calcular el punto de encuentro de las dos rectas. Sabemos que la recta verde está conformada por infinitos puntos y esos infinitos puntos satisfacen la ecuación y igual menos un medio de x más 4. Al mismo tiempo, la recta naranja está conformada por infinitos puntos. De hecho, esos infinitos puntos también satisfacen la ecuación y igual 3/4 de x más 1. Pero de todos esos infinitos puntos, hay un único punto que está en las dos rectas y que satisface las dos ecuaciones, pues precisamente es el punto de encuentro, el punto de intersección, el punto de corte de las dos rectas. ¿Cómo se procede tradicionalmente en matemáticas para calcular el punto de corte de dos rectas que se encuentran? Pues igualamos las ecuaciones, puesto que hacemos uso del axioma de Euclides que dice dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Pues en este punto, precisamente, la y igual a menos un medio de x más 4 coincide con la y igual a 3/4 de x más 1. Por lo tanto, igualamos menos un medio de x más 4 igual a 3/4 de x más 1 y encontramos una ecuación lineal con una incógnita. Y ahora se trata de resolver la ecuación lineal, que es despejar o calcular el valor de la x. Si aplicamos axiomas, por ejemplo, que a iguales sumamos iguales, por decir algo, aquí queremos eliminar menos un medio de x al lado izquierdo de la ecuación, entonces sumamos el inverso aditivo, que es un medio de x a ambos lados, y vamos a quedar que 4 es igual a un medio de x más 3/4 de x, pero un medio de x es 2/4 de x, entonces aquí podemos sumar porque tiene el mismo denominador y queda que 4 es igual a 5/4 de x más 1. Ahora queremos eliminar el más 1 del lado derecho. Restamos iguales a iguales. Entonces queda 4 menos 1 igual a 5/4 de x más 1 menos 1. Queda que 3 es igual a 5/4 de x. Ahora vamos a dividir iguales. Dividimos por iguales y quedan iguales. Dividimos por iguales a iguales y quedan iguales. Entonces queda que 3 sobre 5/4 es igual a 5/4 de x sobre 5/4 y queda que x es igual a 3 sobre 5/4. Bueno, aquí vamos a decir que 3 unidades la dividimos en 5 partes y tomamos de esas 5 partes 4. Entonces 3/5, 4 veces sería 12/5 para hacerlo de alguna forma razonada. Bien, ya tenemos que x tomó el valor de 12/5 en el punto de encuentro. Pero ¿cuánto vale y?
Pues para calcular el valor de y sencillamente vamos a reemplazar el valor de la x en las ecuaciones de las rectas y lo hacemos en ambas para de una vez verificar que se satisface la igualdad. Entonces tendríamos para la primera ecuación menos un medio de x sería menos un medio por 12 quintos más 4 y en la segunda sería 3 cuartos por 12 quintos más 1, que es lo que aparece acá. Si hacemos operaciones de fracciones, menos un medio por 12 quintos da menos 12 décimos y a eso le sumo 4 y 3 cuartos por 12 quintos, 36 veinteavos más 1. Aquí amplifico el 4, amplifico el 4 lo amplifico a décimos, el 1 lo amplifico a veinteavos y queda que menos 12 décimos más 40 décimos es igual a 36 veinteavos más 20 veinteavos. Eso significa que 28 décimos es igual a 56 veinteavos y es cierto, porque son dos fracciones equivalentes. Este sería el valor de la y en el punto de corte, es decir, que el punto de corte de esas dos rectas estaría en 12 quintos para x y en 28 décimos o en 2,8 en expresión decimal para y en 2,4 en expresión decimal para x. Bien, pero voy a mostrar un método que se sale de lo tradicional y vamos a hacer uso de conceptos fundamentales de la física. El método utiliza el concepto de velocidad como razón constante. Vamos a decir que en física básica la velocidad es el cociente entre el espacio y el tiempo. Es decir, que la velocidad se calcula como el número de veces que cabe el tiempo en el espacio. Pero también vamos a decir que en física la velocidad es un vector. Y como es un vector tiene sentido y tiene dirección. Pero entonces no vamos a trabajar como el vector velocidad, sino vamos a trabajar la magnitud de la velocidad que en física se llama la rapidez. Entonces la rapidez es un valor absoluto, es decir, no tiene signo. Miremos, por ejemplo, en el caso de la recta verde. Partimos del punto 0,4 y se va el móvil en sentido en la trayectoria de la recta verde. Igual, el punto L parte de la posición inicial 0,1 y se va al encuentro del punto K en el punto de intersección. La pregunta es, ¿con qué rapidez se mueve el punto K? Pues la rapidez del punto K es precisamente la razón de cambio, pero en valor absoluto. La razón de cambio de la recta verde es menos un medio, pero como voy a tomar el valor absoluto, entonces tomo un medio. Y la razón de cambio del punto L en la recta naranja son 3 cuartos. Tomo el valor absoluto, es 3 cuartos. Vamos a sumar las dos magnitudes de la velocidad. ¿Por qué? Porque estos dos puntos van al encuentro, es decir, estamos sumando las velocidades, porque van al encuentro y en sentidos contrarios, van avanzando hacia un mismo punto de encuentro. La pregunta es, ¿y esos dos puntos, el punto K y el punto L, cuánto recorren en sentido vertical? Pues entre los dos, cuando lleguen al punto de encuentro, habrán recorrido en sentido vertical 3 unidades, que es la distancia que hay de 1 a 4. Haciendo uso de la física básica, entonces podemos decir que el tiempo que demoran en encontrarse los dos puntos se puede calcular como el cociente entre el espacio total recorrido sobre la rapidez total. El espacio total recorrido son 3 unidades y la rapidez total es la suma de las dos magnitudes de cada una de las velocidades, que sería un medio más 3 cuartos, que es 5 cuartos. Significa que el punto de encuentro de estos dos móviles lo vamos a lograr precisamente cuando lleguemos al punto de coordenadas. Habíamos dicho 3 sobre 5 cuartos, que sería 3 dividido en 5, da 3 quintos y tomo 4 de esos 3 quintos, da 12 quintos. Y ahí estamos llegando precisamente al punto de encuentro. ¿Cuál es el punto de encuentro?
el punto de encuentro sería el punto 2,4 para X, 2,8 para Y. Y hemos calculado de una manera un poco diferente, utilizando física básica, el corte entre dos rectas del plano que se cruzan.